La diabetes es una alteración de la glucosa, es un exceso de glucosa en la sangre, es un aumento anormal de la glucosa en la sangre que es debida generalmente a alteraciones o a problemas con la insulina. ¿Y qué es la glucosa? Pues la glucosa es la fuente de energía más importante de nuestras células, es como la gasolina para nuestros coches. La insulina es la llave que permite que esa energía, esa gasolina, entre dentro de las células. Ya nos ha dicho Rosa la cantidad de personas con diabetes que tenemos en Galicia, pero el problema va muchísimo más allá. Según la OMS y la IDF es la Federación Internacional de Diabetes, se estima que el número de pacientes con diabetes que hay en el mundo es entre 194 y 245 millones. Y que este número se va a incrementar y aumentará entre 333 y unos 380 millones en el año 2025. Una gran parte de esos diabéticos están sin diagnosticar. Ese es uno de los problemas más importantes que tenemos con la diabetes. Por ejemplo, en Estados Unidos, un 30% de los pacientes con diabetes tipo 2 todavía no sabe que lo son. A ver, hay muchos tipos de diabetes realmente, lo que pasa es que son tipos excepcionales, por decir así. Las diabetes que realmente son conocidas y que son las más prevalentes y que son a las que yo me voy a dirigir hoy en todo momento es a la diabetes tipo 1 o diabetes infantil o diabetes juvenil y a la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. La tipo 1 es debido a que falta insulina, no hay insulina que abra la puerta de las células y por tanto hay que dársela desde fuera. Y en la tipo 2 hay insulina, pero esa insulina se utiliza mal. Ambas son diferentes y por tanto es diferente su valoración y es diferente las atenciones que hay que hacer con ellas, pero las dos tienen algo en común muy importante y es que ambas originan un montón de problemas a nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel familiar y a nivel social. Empezamos con la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. La diabetes tipo 2 es debido a una resistencia a la insulina. ¿Y esto qué significa? Pues lo que significa es que la persona que tiene diabetes tipo 2 tiene suficiente cantidad de insulina, su páncreas fabrica suficiente cantidad de insulina, pero no es capaz de usarla, porque cuando esa insulina llega a las células es como si hubiera una barrera que no le permitiera entrar en ellas. ¿Cómo resuelve el organismo este problema? Pues aumentando la insulina y segregando mucha más. Entonces, en el inicio de la diabetes lo que hay es mucha cantidad de insulina. Esa cantidad excesiva de insulina provoca ganancia de peso. A su vez, la ganancia de peso provoca un exceso de insulina y entonces es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. El páncreas fabrica mucha más insulina y llega un momento en que a base de fabricar más y más y más se va agotando y por eso el final de la diabetes tipo 2 realmente es el tratamiento con insulina. Que no siempre es así porque depende de qué manera ese camino nosotros lo vayamos manejando y de qué manera vayamos controlando el que esa resistencia a la insulina sea más sencilla o haya menos resistencia en las células. Se puede prevenir evitando la obesidad. La obesidad, como acabo de decir, aumenta la insulina y favorece la resistencia a la misma. La otra manera de prevenirla es buscándola en aquellas personas que tienen riesgo de tener diabetes, porque tienen antecedentes familiares de diabetes, sobre todo familiares directos con diabetes o, como ya dije anteriormente, porque están gorditos. Si estás gordito y además tu padre tiene diabetes, las probabilidades que tú tienes de tenerla son altísimas, pero cogido a tiempo puedes, si no prevenirla de que no aparezca nunca, por lo menos sí retrasarla e intentar que su momento de aparición sea lo más tarde posible. Pues con los niveles de glucosa en sangre, unos niveles de glucosa en la sangre superiores a 125 en 2 ocasiones, o sea, 2 niveles de glucosa de 126 o por encima de eso son diagnóstico de diabetes,
Otra forma de diagnosticarlo es utilizando la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es una prueba que vale para el diagnóstico y vale para el seguimiento. Es una parte de la hemoglobina de la sangre que todo el mundo conoce, a la que se pega la glucosa cuando la glucosa está de más. Y un poco para entenderla, pues es como si tuviéramos un saco, en el que si yo la cantidad de glucosa que tengo que tener este saco es de 20 y tengo 50, pues estoy alto. Si tengo 20, pues estoy bien. Y si estoy 30, pues a lo mejor, si tengo 30, a lo mejor no estoy demasiado mal. Con lo cual la hemoglobina glucosilada, o la HbA1c, nos vale para el diagnóstico y nos vale para el seguimiento. Y la otra forma de diagnosticarla, pues es que es más raras veces se hace, es la sobrecarga oral de glucosa, o sea, darle glucosa a una persona y ver cómo responde su organismo después. En el momento del diagnóstico, pues la mayoría de las veces poca o ninguna. O sea, la mayoría de las veces la diabetes tipo 2 se diagnostica por analíticas casuales. Antes, y quiero decir antes porque por fortuna cada vez ocurre menos, pero sigue ocurriendo, a veces se diagnostica porque esa persona debuta en la diabetes. Debutar en este caso queremos decir, nos enteramos por primera vez de que tiene diabetes porque ya tiene un problema, porque ya tiene una complicación, en los ojos o en las piernas o donde sea. Porque la sintomatología típica del exceso de glucosa, que es pues orinar mucho, beber mucho, tener mucha sed y adelgazar, eso es típico de la diabetes del niño y del joven, y típico de la diabetes del adulto, pero cuando esa diabetes ya está muy evolucionada, o digamos que no se le ha hecho caso durante mucho tiempo. Pues la vamos a tratar con una dieta ajustada. Ajustada no significa pobre, significa una dieta que nos permita controlar esos niveles, y ahora explico cómo es eso, con el ejercicio y con determinados fármacos que al final nos llevan a la insulina cuando ya no queda insulina en el organismo. Voy a hablaros un poquito de lo que es la dieta. En la diabetes, ¿qué significa? Comer con menos calorías. ¿Qué es lo que tiene más calorías? La grasa, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es disminuir la grasa. Como podéis ver ahí, las calorías que tiene la grasa son 9 calorías por gramo, la cantidad de calorías que tiene el resto de los alimentos son 4 calorías, de los componentes de la alimentación son 4 calorías por gramo, que es lo primero que tenemos que disminuir, aquello que su caloría es exagerada. Porque la grasa en realidad es la reserva de energía de nuestro organismo. Una energía que se acumula cuando no es necesaria para nada. El cuerpo se acostumbró a lo largo de muchas generaciones a utilizar la grasa como reserva de energía, procedente de la época de la prehistoria, en la que el hombre pasaba muchísima cantidad de horas sin comer, tenía que luchar además contra el tiempo, contra el clima, contra los animales y contra todo, y se acostumbró a reservar, y el organismo sigue reservando. Hoy en día todo el esfuerzo que tiene que hacer el hombre para poder conseguir un alimento, pues es abrir la puerta de su frigorífico. Entonces, como no se necesita más que para eso, lo que hace es acumularla. Esa grasa, además acumulada, va a aumentar la resistencia a la insulina. Como ya os dije antes, es la pescadilla que se muerde la cola. Y la grasa, aunque no hay el concepto de que eso es así, pero es así, eleva los niveles de glucosa. La glucosa, los alimentos que contienen glucosa unidos a grasa hacen que los niveles de azúcar en la sangre suban muchísimo más. ¿Dónde está la grasa? Bueno, pues en el aceite, las mantecas, las mantequillas. Donde no se ve, los embutidos, los chorizos, los pasteles. Todo el mundo relaciona los pasteles con el azúcar. El pastel hay que relacionarlo con la grasa que tienen los pasteles. Bien, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son aquellos alimentos que contienen glucosa y son la fuente de glucosa, que, vuelvo a repetir, es la energía más importante de nuestro organismo. Hay dos tipos de hidratos de carbono: los hidratos de carbono rápidos, los hidratos de carbono lentos. Los hidratos de carbono rápidos son aquellos que aumentan la glucosa de una forma rápida, y por eso hay que tener cuidado al tomarlos y tomarlos de forma controlada. Son especialmente importantes realmente cuando hay una bajada de glucosa, porque sirven para eso, para subir rápidamente los niveles de glucosa. La representación número 1 de los hidratos de carbono rápidos, lógicamente, es el azúcar.
pero también son hidratos de carbono rápido las frutas. Entonces, eso no quiere decir que la fruta no se pueda tomar, por supuesto, es un alimento fantástico y súper sano, pero hay que tener cuidado porque mucha cantidad de piezas de fruta juntas pueden hacer que los niveles de azúcar suban mucho en un momento determinado. ¿Y qué son los hidratos de carbono lentos? Pues como su palabra lo dice, aquellos que van a liberar la glucosa de una manera mucho más lenta y van a subir los niveles de glucosa en sangre de una manera mucho más lenta. ¿Dónde están los hidratos de carbono lentos? Pues en las verduras en una cantidad pequeña. Las verduras, como tienen mucha fibra, son los alimentos perfectos y de excelencia en las personas con diabetes, porque tienen hidratos de carbono lentos en pequeñas cantidades y fibra. Los otros alimentos que contienen hidratos de carbono lentos son los derivados de las harinas, los farináceos, como pueden ser el pan, las pastas. También está en el arroz, en las legumbres como las lentejas, las patatas. En menor cantidad, pero también son hidratos de carbono lentos los lácteos. ¿Y las proteínas qué son? Pues la estructura de nuestro cuerpo, son las que se encargan de formar los tejidos. ¿Dónde están las proteínas? En la carne, en el pescado, en los huevos. Esta es la pirámide de los alimentos de la OMS, la que nos dice de cuál es la manera sana de comer, que es la base, la parte de abajo es donde aparecen los alimentos que debemos de tomar fundamentalmente y en mayor cantidad, como son las verduras, las frutas y los hidratos de carbono. En la parte del medio de la pirámide, aquellos alimentos que necesitamos menos, como son las proteínas, y en la parte de arriba de todos los que necesitamos todavía menos, como son las grasas. Vuelvo a decir, como empecé diciendo, que la dieta en la diabetes 2 lo que significa es comer con menos calorías. Yo siempre intento que la gente no se obsesione con la dieta de 1500 calorías, porque la dieta de 1500 calorías, que todo el mundo conoce, la dieta de 1500 calorías es la cosa más aburrida que he visto en mi vida. Entonces, se trata de aprender a comer. Las personas con diabetes es como el niño al que le cuesta trabajo hacer sus deberes. Dije antes que el páncreas tenía insulina, pero la usaba mal. Le cuesta trabajo hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar al páncreas a que haga mejor su trabajo, ayudar al niño a que haga mejor sus deberes. Si nosotros le damos de comer en un momento mucho, en otro momento poco, en otro momento una cantidad y en otro momento otra cantidad, ¿qué ocurre? Pues que no es capaz de trabajar bien. Si al niño, en lugar de ponerle muchos deberes juntos, esto va por si hay algún profesor, se los damos repartidos y en pequeñas cantidades, le resultará mucho más sencillo y al final conseguirá hacerlo. Pues esto es exactamente igual. De lo que se trata es de que uno aprenda a comer cuánta cantidad es su ración, lo que comería, y sea lo más constante posible comiendo. O sea, que un día no te comas un platito de postre de arroz y al día siguiente te tomes 5 platos, sino que si tu ración es un plato medianito de arroz, sea un plato medianito de arroz de cada vez que comes, y que si ese plato medianito de arroz, aprender que eso es lo ideal, a saber qué equivalencia tiene en espagueti, en macarrones, en patatas o en lo que sea. Por tanto, no es necesario contar cantidades, salvo la grasa, que me parece que es fundamental contarla, y 4 cucharadas soperas al día le llega de sobra. Comer algo a la mitad de la mañana y en la tarde, eso es bueno porque quita las ganas de comer, fundamentalmente lo que va a haber después. Empezar con un plato de verdura, el fin que tiene es llenarte además y también comer menos de lo que vamos a comer después. Y bueno, pues una manera que yo le digo siempre a mis pacientes, y aquí hay alguno, es cocinar lo individual utilizando una cucharada de aceite, y todo aquello que sea colectivo, un guiso, un asado, todo lo que hagamos colectivo, echar una cucharada de aceite por cada persona que vaya a comer, o por cada ración que se vaya a comer, y de esa manera ya estamos limitando el contenido calórico. Esto es un ejemplo de cómo podemos saber, una de las múltiples maneras que hay. Yo le he puesto porque es muy sencilla. Yo creo que esto procede de un médico indio o hindú. Y haciendo gestos, pues se entiende muy bien. ¿Cuánta cantidad de hidratos de carbono tengo que tomar en cada comida? Los que me entrarían en los 2 puños de la mano.
cuánta cantidad de proteína, carne, pescado y tal, el que me entre en la palma de la mano, cuánta cantidad de verduras, todo lo que yo sea capaz de coger con 2 manos, y cuánta cantidad de grasa en la puntita del dedo gordo. Yo creo que es una buena manera, además fácil de recordar y muy sencillo. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Obviamente ejercicio. El ejercicio lo que va a hacer es ayudar a trabajar a la insulina, va a disminuir muchísimo esa resistencia a la insulina. ¿Con qué frecuencia se debe de hacer ejercicio? Pues al menos 30 minutos durante 5 días o más a la semana. Al cuerpo le vale hacer ejercicio, lo ideal es hacerlo todo seguido y uno ser muy ordenado haciendo ejercicio y plantearse que el ejercicio debe de formar parte del tratamiento y de nuestras vidas, pero si uno no es capaz de hacer ejercicio seguido, pues porque no puede caminar, pues porque tiene muchos problemas articulares o por lo que sea, al cuerpo le valen pequeñas cantidades de ejercicio repetidas a lo largo del día, lo que no le vale es no hacer ninguno. Vale 10 minutos de aquí, 10 minutos del otro lado y 10 minutos del otro lado. Por tanto, es importante tratar de encontrar tiempo para hacer ejercicio, incluso aunque uno esté cansado, porque el ejercicio puede aumentar nuestro nivel de energía y además el ejercicio es el mejor antidepresivo que hay. Y si no puede encontrar tiempo, pues eso, buscar alternativas, usar las escaleras en vez del ascensor, bailar, que vale perfectamente, dar vueltas alrededor de la mesa. Pues como antes hemos dicho que lo primero que ocurría en la diabetes era una resistencia a la insulina y después esa insulina empezaba a disminuir, los fármacos que nosotros utilizamos son en primer lugar aquellos que ayudan a disminuir la resistencia a la insulina. De ellos, el número 1 es la metformina, es el fármaco bueno, bonito y barato, el mejor fármaco que tenemos, que además cuesta muy poquito dinero y que es el fármaco ideal y el que se debe de utilizar y el que generalmente se utiliza siempre en primer lugar. Es un fármaco que prácticamente no tiene efectos secundarios, quien no lo tolera no lo tolera, eso también es cierto, pero la mayoría de la gente lo tolera muy bien, hay que empezar poco a poco a tomarlo, y luego aquellos fármacos que lo que van a hacer es liberar ya insulina. Esa tabla que he puesto ahí es un poco la representación de un consenso al que llegaron las 2 sociedades, la europea y la americana más importantes de diabetes, por las que nos solemos regir, y nos dice un poco, primero utiliza metformina y luego, ahora mismo tenemos un abanico inmenso de fármacos, coge el fármaco en función de quién sea la persona a la que se lo quieres poner. Tenemos ahora mismo unos nuevos fármacos que favorecen además la pérdida de peso, lo cual nos van a ayudar de una manera especial, y cuando ya los fármacos no funcionan, pues el final es la insulina. Produce alteraciones a nivel vascular, fundamentalmente, o cardiovascular, que afectan a grandes vasos, a los grandes vasos del corazón, del cerebro o de las piernas. Pero en el caso de la diabetes 2, hay otros factores de riesgo cardiovascular que a la hora de originar las complicaciones son, yo diría que casi tan importantes como los niveles de glucosa, que son el control de la tensión arterial y el del colesterol. Los 3 puntos alterados son un auténtico bombazo. Pues ahora voy a hablar de la diabetes tipo 1, de la diabetes infantil, de la diabetes del niño. Esta diabetes, por el contrario, lo que ocurre es que falta insulina. La diabetes tipo 1 es una diabetes, lo que nosotros en medicina conocemos como enfermedades autoinmunes. Son enfermedades de autodestrucción, enfermedades en las que el cuerpo se equivoca y aparecen defensas que en vez de luchar contra el virus de la gripe se dedican a agredirse a sí mismo, y el páncreas pues es una de las glándulas que con frecuencia sufre esa agresión. Cuando sufre esa agresión, esos anticuerpos, esas defensas, destruyen la parte del páncreas que fabrica la insulina. Entonces la persona con diabetes tipo 1 tiene que administrarse la insulina desde fuera, y administrarse la insulina desde fuera en absolutamente todas las circunstancias de su vida, lo cual le va a condicionar de una manera importante. Tiene un comienzo normalmente brusco con sintomatología, aquí ya hay sintomatología como mucha sed, orinar mucho, aumento del apetito o adelgazamiento. En muchas ocasiones les llevan a ingresos hospitalarios, en muchas ocasiones se diagnostica la diabetes porque ya aparece una descompensación importante. El exceso de glucosa lleva a problemas más allá que la subida de glucosa nada más. Bueno, pues el tratamiento de la diabetes, para poder hablar del tratamiento, lo primero que hay que decir es la cantidad de implicaciones que supone la diabetes juvenil. Implicaciones importantísimas en su vida.
La diabetes juvenil aparece en una edad juvenil. Eso significa que ya hay una diferencia importante del tipo de población a la que afecta con respecto a la de los adultos, y que aún dentro de juvenil hay un niño, hay un adolescente, hay un adulto. No es lo mismo tratar a un niño que a un adolescente, que a un adulto. Tienen que aprender a comer de una manera especial, tienen que aprender a administrarse su insulina, tienen que hacer ejercicio y además aprender a hacer ejercicio. La diabetes condiciona sus relaciones sociales y familiares. Por fortuna, la tecnología avanza cada vez más y es una ayuda importantísima en este caso. La diabetes, bueno, es necesario con el tratamiento asegurar además su crecimiento y su estado físico en salud, y se necesita apoyo psicológico, aunque no se da el que se debería de dar, por desgracia, porque la diabetes condiciona terriblemente la vida. Tienen que aprender a comer. Aprender a comer en el caso de la diabetes significa que tienen que conocer qué es lo que hay en su plato cuando se sientan a la mesa, porque saber qué es lo que tienen delante del plato es saber cuánta insulina me tengo que poner para lo que hay aquí delante. Tienen que aprender a manejar su insulina, no solamente con la comida, sino en absolutamente todos los momentos, porque su vida depende de ello, y depende de ello en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Tienen que aprender a saber lo que nosotros conocemos con ratio, qué cantidad de insulina se tiene que poner por cada cantidad de ración de hidrato de carbono que toman. Tienen que aprender a saber cuál es su sensibilidad a la insulina, cuánta cantidad de insulina se tienen que poner para normalizar sus niveles de glucosa. La insulina se utilizó por primera vez en 1922, este niño es el paciente primero al que se le puso. La primera buena consecuencia que tuvo el descubrimiento de la insulina fue que las personas con diabetes juvenil ya no se morían de diabetes, pero claro, aparecieron otros muchos problemas, no se morían, pero aparecían otros problemas. El empeño de la ciencia desde el momento del descubrimiento inicial de la diabetes ha sido buscar insulinas, buscar forma de administrarlas y mecanismos que se parezcan cada vez más a la forma fisiológica, a la forma normal de cómo un páncreas fabrica insulina, que es un poco como se ve en este dibujo de aquí, con una cantidad de insulina basal y segregando un bolo, por decirlo así, de insulina de cada vez que uno come. A principios de los 90 fue publicado el estudio de CCT. El estudio de CCT fue el estudio más importante realizado en diabetes juvenil, se hizo en 27 hospitales de Estados Unidos a lo largo de 10 años, y ese estudio vino a demostrar que el buen control disminuye las complicaciones, y que ese buen control se consigue, o se intenta conseguir, o se aproxima bastante cuando el tratamiento que se utiliza es un tratamiento intensivo, un tratamiento con múltiples dosis de insulina, un tratamiento mucho más parecido al fisiológico. También es verdad que con más efectos secundarios en consecuencia. Por tanto, imitar la célula beta o imitar la célula que en el páncreas fabrica la insulina es lo que representa la mejor manera de tratar la diabetes, y es hacia donde se dirigen y se siguen dirigiendo continuamente pues, todas las investigaciones, y los que trabajamos con diabetes juvenil intentamos que todos los medios que tenemos a nuestro alcance se aproximen lo más posible a eso. Bueno, son jóvenes, tienen la tecnología cerca, y precisamente tener tecnología y los avances en este sentido pues son los que cada vez permiten más, bueno, pues hacer menos problemática la vida de los pacientes. Uno de los avances que hay es en la realización del autoanálisis. El autoanálisis es el realizar controles en sangre que permitan ajustar la cantidad de insulina antes de desayunar, porque de esta manera controla la insulina lenta. Antes de cada comida, porque de esa manera pueden saber en qué situación están y administrarse la insulina que les permita normalizar sus niveles de glucosa. Después de las comidas, porque de esta manera yo sé si la insulina que me he puesto es la correcta para lo que he comido, también es cierto que eso lo aprendo para otras veces. Y aprender a controlar la cantidad de insulina en función de la ración de hidratos de carbono que toman.
lo que nosotros conocemos como ratio, algo que es diferente de unas personas a otras y que para más fastidio también es diferente dentro de la misma persona en los diferentes momentos del día, con lo cual el trabajo pues es importante. En ayuda de los medidores de glucosa están apareciendo, ya han aparecido hace tiempo, pero no acaba de salir otro mejor todavía, los sensores de glucosa. Los sensores de glucosa lo que hacen es medir la glucosa en el tejido subcutáneo, miden la glucosa en el tejido subcutáneo y utilizan un algoritmo matemático por el que estiman qué cantidad de glucosa debe haber en sangre en función de eso. Algunos, los que nosotros tenemos en el hospital, que los utilizamos con bombas de insulina o sin bombas, como para valorar cómo está una persona en un periodo de tiempo largo, necesitan hacer algunos controles en sangre, pero acaba de salir hace muy poco tiempo al mercado uno que dura más y que además no necesita que se hagan controles en sangre, salvo en situaciones dudosas. Otra parte importante de la investigación y de la administración de insulina son las bombas de insulina. Las bombas de insulina son unos dispositivos que permiten administrar la insulina de forma continua. Hace años, hace muchos años, en la década de los 70, donde apareció la primera bomba de insulina, pues era esa, con ese señor que veis ahí, se llamaba el ladrillo azul, y con toda la razón para darle su nombre, pero hoy en día las bombas de insulina son pequeñas, van unidas por un catéter al punto de inserción subcutánea, incluso en España no tenemos la suerte de tenerlas, pero fuera de España ya las hay. Algunas son inalámbricas, no necesitan hilos de ningún tipo. Pues intentando de nuevo, vuelvo a repetir, buscando una manera de inyectar la insulina lo más parecido a la forma fisiológica que lo haría su páncreas. Las bombas de insulina utilizan una única forma de insulina, una única insulina, que es la insulina rápida, y con la bomba programada, la bomba, se administra una cantidad basal a lo largo de 24 horas, que además la bomba permite en un momento más, en otro menos, en otro más, en otro menos, cosa que es especialmente importante en todas las personas con diabetes juvenil, pero si en algún momento es importante son los adolescentes, que con todo el estirón tienen unas necesidades de insulina diferentes, sobre todo al amanecer, y especialmente importantes en los niños, que nos permiten pues además evitar los bajones de la glucosa nocturna. Y luego pues unas dosis rápidas o bolos para las comidas. ¿Qué es lo que permite la bomba? Pues ponerte insulina montones de veces, de cada vez que comas realmente, con darle un botón ya te entra insulina en el cuerpo, y además no solamente entra, sino que tú puedes hacer que entre de maneras diferentes, pues en forma de bolo, como llamamos, como es la inyección normal de insulina subcutánea que se pone, de forma diferente cuando la comida que vas a tomar tiene mucha grasa y entonces los niveles de glucosa suben mucho más. Con la bomba de insulina uno se puede permitir el lujo de ir a un banquete de estos que estás 40 años hasta que te pongan todos los aperitivos, que en otras, que con la aguja, con la jeringa normal, pues las personas con diabetes se lo pinchan y luego se están jugando el tipo mientras tardan 20 años en ponerte los aperitivos. Con la bomba se puede hacer, se pueden poner pequeñas cantidades. Bueno, tiene muchas ventajas. El ejercicio es la otra cosa que tienen que hacer también la gente con diabetes juvenil. Para ellos es fundamental porque igual que le pasa a la diabetes tipo 2, disminuye, favorece, aumenta la sensibilidad a la insulina, pero tampoco es tan fácil hacer ejercicio para la gente con diabetes 1, porque para poder hacer ejercicio tienen que aprender a manejar su insulina, tienen que aprender a saber qué cantidad de hidratos de carbono tiene, qué tomarse antes de empezarlo, durante el ejercicio o después de hacerlo, porque si no el ejercicio lo que les puede provocar son bajadas importantes de la glucosa, o sea, hipoglucemias o incluso todo lo contrario. Le puede provocar el efecto contrario. En el caso de la diabetes juvenil, las complicaciones afectan a pequeños vasos y los órganos que con más frecuencia se alteran en la diabetes juvenil son el ojo y el riñón. Pero también puede afectar a otros órganos del cerebro, del corazón o de las extremidades. Generalmente los vasos más grandes suelen ser más típicos de la diabetes tipo 2, los más pequeños de la diabetes tipo 1. Pues que las personas con diabetes deben realizar controles médicos y analíticos con una frecuencia superior a la rutinaria que haría una persona que no tiene diabetes. Ambos tienen complicaciones que precisan valoración
y ambos deben de tener una información suficiente que les permita poder resolver todos aquellos y los diferentes aspectos de su diabetes. Esto es todo. Muchas gracias.